Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a tocar el tema del matrimonio es de Dios, pero no todo casamiento es de Dios. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Podemos leer esto en Mateo capítulo 19. Versículo 4 hasta el 6, que dice: Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo en el principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se reunirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, decimos que el casamiento es un casamiento de un hombre y una mujer. Dice que el casamiento de dos homosexuales o dos lesbianas no es probado por Dios. Leemos en Levítico 20, versículo 13, dice: cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Ahí Dios no está probando el casamiento de homosexuales ni el casamiento de lesbianas. Pero no vamos hoy nada más a hablar acerca de esto. Hay otros casamientos. Las perversidades que la gente ha hecho. Y el casamiento que Dios no está. Y Dios está contra este casamiento. Es el casamiento de un hombre o una mujer con un animal. Levítico 18, 23 y Levítico 20, versículo 15 y 16 habla contra tal matrimonio o tal relación. Esto es contra la ley de Moisés y contra la Biblia. Un hombre o una mujer no debe hacer tal cosa. Y es una tristeza que, y si la Biblia lo dice que no debe hacerlo, ciertamente hay gente que lo ha hecho. Y la Biblia es claro que esto es abominación y eso trae confusión en la tierra que Dios no aprueba. Y si leemos en Levítico 18, vemos unos casamientos que Dios no prueba, que Dios no está agradado. Y porque Dios no está agradado, estos matrimonios no son aceptables ante sus ojos. En otras palabras, si se casa, sea con un pastor o con un sacerdote o lo que sea, ese matrimonio no es aceptado en el cielo. Dice que no es aceptado, es como no estuviera casado. Porque Dios dice, esto no es un matrimonio. Esto no es mi agrado. Y ahora, y si leemos Levítico 18, versículos 6 hasta 18, se lee y vamos a hablar unos comentarios mientras leímos. Ningún varón se allegue a ninguna parentela cercana para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ahí Dios está diciendo que ningún varón se debe juntarse o en casamiento o tener relación con un parentela cercana. Hay unos dichos perversos por la gente diciendo la prima se prime y lo primo se prime. Eso no es bíblico. No se debe hacerlo. Ahí está incluyendo esto. Y ahora vamos a ver la lista que son los cercanos. El versículo 7 dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubráis. Tu madre es, no descubráis su desnudez. Ahí está diciendo que una madre o un padre no se puede casar con su hijo o con su hija. Tú me dirás a mí, esto se ve bien feo. Menos, hay veces que uno oye cosas así en la televisión y uno dice, ¿cómo esto se pudo hacer? Esto no es de Dios. Sí, te doy el 100%. Esto no es de Dios. Dios no está agradado a este casamiento. Una ocasión yo estaba en la tienda y oí un grito de una dama que estaba llorando porque su hija estaba cinta de su padre. Qué cosa más fea se veía esto.
El versículo 8 dice, la desnudez de la esposa de tu padre no descubréis, es la desnudez de tu padre. Tú imaginas que la esposa de su padre, el hijo, la toma y ella se divorcia de su padre y se casa con su hijo. Qué cosa más fea se ve esto. Y esa abominación, y aún la iglesia de Corintios pasó una situación así, que cual Pablo necesitaba reprender esta iglesia por eso. Se lee en 1 Corintios 5, dice, se oyó por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre, él quitó la esposa de su padre y ahora la tiene para sí. Eso Dios no se agrada. Eso Dios ya fornicación ponía. Es abominación. Y vosotros estáis envanecidos y no más tuviese tristeza para que el que cometió tal acción fuese quitado entre vosotros. Pablo dijo, usted debe estar triste para que Dios quite el fornicario fuera de ustedes. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente de espíritu, ya juzgado como presente al que tal acción ha cometido. Notar que Pablo estaba contra esto. Pablo dijo que esto no debe ser aceptado dentro de la iglesia. Que uno tener la esposa desde su padre. Esto es algo que Dios está contra. Entonces, y si vamos para atrás para Levítico 18, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubréis. Ahora, versículo 9 habla algo bien serio. A veces uno ve en la noticia el hermano que se casó con su hermana, que yo no sabía que era hermano y hermana, me no llegó a saber después, pero ya los dos estaban muy enamorados y contigo eso se casado. Bendito, ellos necesitan divorciarse por razón que se dieron cuenta que era su hermano y su hermana, porque no se queda juntos. Eso que tú oyes en la televisión que lo hace ver como es Dios que es culpa y no es de ellos que tienen la culpa. Le voy a decir algo. Dios no tiene culpa de esto. La humanidad pervertida tiene culpa. Se debe divorciar porque esto no es un casamiento de Dios. Dice, no importa si es tu hermana de fuera y que ni te date cuenta que es tu hermana. No se hace. No se hace. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubráis, porque es la desnudez tuya. El nieto no se debe, el nieto o la nieta no se debe casarse o no se debe juntarse con su abuela o abuelo. Dios no se agrada de esto. Y si quieren la televisión, se causó que vemos cosas así. La televisión es una perversidad de muchas cosas que hay perversas, juntamente con el internet. Hay muchas cosas perversas y necesitamos cuidarnos lo que miramos o lo que oímos. Versículo 11 dice, la desnudez de la hija de la esposa de tu padre, enejada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no cubríais. No importa, y si no es tu hermana de sangre, sigue siendo tu hermana de crianza. No debe tener como esposa. 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubríais, es parentela de tu padre. Tu tía o tu tío no lo haga. Esto está contra de Dios. Y Dios lo repite. En Levítico 20 y 19 dice, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubréis, por cuanto descubrió su parentela, su iniquidad llevarán. Notar, no se debe casarse con su tía. Si no puede con tu tío o con tu tía, no piense de tus primos. Versículo 13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubríais,
porque parentela de tu madre es, versículo 14, la desnudez del hermano de tu padre. No descubriréis, no llegaréis a su esposa, es esposa del hermano de tu padre. Ahí hay dos personas, hay el tío y la tía. No se debe juntarse con el tío y la tía. No debe quitar la esposa a tu tío. Y si leemos el versículo 15, dice, la desnudez de tu nuera no descubriréis. Esposa de tu hijo, no es que cubríais su desnudez. Tu nuera, tu yerna, no debe hacerlo. No debe quitar la esposa a tu hijo o quitar el esposo a tu hija. No se haga. Versículo 16. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubriréis, es la desnudez de tu hermano. Ahora cuando leemos el versículo 16, la Biblia nos da un ejemplo acerca de esto. Y se consigue en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 6, que cual Herodes quitó la esposa a su hermano y se llegó a casar con ella. En Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4 dice, porque Herodes había aprendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodisa, esposa de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Felipe estaba vivo y Herodes quitó la esposa a Felipe y se casó con ella. Y Juan el Bautista decía, no es lícito tomar la esposa de tu hermano. Mira lo que dice Marcos 6, 17. Porque Herodes mismo había enviado y aprendido a Juan y le había atado en la cárcel a causa de Herodisa, esposa de Felipe, su hermano, pues se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Notar, él se casó con la esposa de su hermano y el hermano de él estaba vivo. Era diferente y si el hermano estaba muerto, porque el tiempo de antes había la ley levítico que cual, y si la esposa de tu hermano quedaba viuda, entonces el hermano de su esposo la podía casar con ella para que pueda tener hijos del muerto. Los hijos de él iba a contar como los hijos del difunto. Menos notar Juan el profeta. Juan profetizó contra esto diciendo, no es lícito tú hacerlo. Entonces ciertamente hay casamientos que no es permitido ante los ojos de Dios. Dios no se agrada de esto. Y leemos el versículo 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubríais. No tomáis la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parenteras, es maldad. Versículo 18. No tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla su riva, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Tampoco se case con dos hermanas. En el tiempo del Antiguo Testamento el hombre podía tener dos esposas, menos y pues cuando vino Cristo y vino el nuevo pacto, Cristo dijo, un marido para una esposa, no más. Y esto hasta la muerte o hay ciertos permisos que Dios da para divorcio. Vemos un permiso en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 hasta 16. Por ejemplo, y si yo siendo al principio estoy en el mundo, vengo al camino del Señor, recibo al Señor como mi Salvador. Y pues entonces mi esposa no está agradada de yo ser cristiano y mi esposa me deja. Me quiere dejar, entonces la Biblia me dice a mí que me puedo dejar de ella, me puedo divorciar. Me da permiso para esto. Entonces hay un permiso de la Biblia que nos da.
Y yo creo que un casamiento que no se debe hacer, tú siendo cristiano o tú siendo cristiana, y casarte con una persona del mundo, una persona que no sirve a Jesucristo, eso no se debe hacer, porque hay yugo desigual. Hay dos mundos ahí, hay el mundo de Cristo y el mundo del diablo ahí metido, y trae problemas. Bueno, y si ya está casado, la Biblia dice no deje o no deje, porque tú puedes ser que pueda ganar esa persona para Cristo. El casamiento es algo sagrado, y el único que puede hacer un casamiento divorcio es inmoralidad o fornicación, que cuales ponía adulterio, sexo fuera de matrimonio. Mateo 19:9 dice: y yo os digo, cualquiera que repudie a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casáis con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces sí hay sus límites. Y los casamientos que yo mencioné antes, que se está en Levítico 18, esos casamientos no son probados por Dios. Ahí puedes divorciarte, porque Dios no está en estos asuntos. Dios no quiere que tú hagas esto. Dios lo permitió, pero Dios no está agradado de esto. Dios lo permitió porque llegaste a casarte. Menos, esto no tiene la bendición de Dios, sino Dios demanda que tú te salgas de esto. Entonces, el casamiento es algo sagrado. Dios compara el casamiento con el trino Dios. Con sí mismo compara el casamiento. Mira lo que dice 1 Corintios 11, versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces notar que el casamiento es como la Trinidad. Como Cristo se somete al Padre, la mujer se debe someter a su esposo. Leemos también que el casamiento es como el casamiento entre Cristo y su iglesia. Leemos en Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 33, y con esto terminamos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en lavamiento de agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que los maridos deben amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Porque ninguno aborrece jamás su propia carne, antes la sostiene y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa reverencia a su marido. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Caglidi. Si está viendo y oyendo el programa por fe, andamos con Jesús. Adiós.